Funciona Sí, bien profe. lo que estoy mostrando. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta primera clase que tiene que ver con la unidad número 5, nuevo paradigma del crecimiento industrial y crisis permanente, que va del año 55 al año 76. La idea podemos decir, de esta unidad y sobre todo de esta clase es abarcar este nuevo paradigma de crecimiento industrial y hacer como una especie de breve contexto internacional, sobre todo focalizarnos en la parte política, económica y de la sociedad, y finalmente hacer una síntesis. Vamos a hacer un breve repaso de los tres paradigmas vistos hasta el momento. El primer paradigma tiene que ver con el famoso modelo agroexportador que nosotros hemos estado trabajando en clases anteriores, un modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en la exportación de materias primas de carácter alimenticio a las naciones industriales. Hemos visto la importancia que cobra este proyecto político-económico, sobre todo a fines del siglo XIX, y cómo el mismo se consolida ya a comienzos del siglo XX. También hemos observado, podemos decir, los problemas que el modelo tuvo al iniciar la Primera Guerra Mundial, y el surgimiento ya a partir de ese periodo, podemos decir post Primera Guerra Mundial, entre lo que es, podemos decir, los años 20 y comienzos de los años 30, del famoso modelo ISI, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en donde se intentó llevar adelante, podríamos decir, una tímida, ¿sí? Una débil, también podría ser otro sinónimo, industrialización. Y por último, que es el tema que hemos estado trabajando en la clase anterior, el último paradigma que tiene que ver con el peronismo y su modelo de carácter industrialista, en donde vimos la implementación de una fuerte intervención estatal basado fundamentalmente en la perspectiva del Estado keynesiano o el Estado benefactor, surgido a partir de las ideas de ese importante economista que tuvo el mundo, se puede decir en ese momento, que era John Maynard Keynes. Yo les comentaba en la clase pasada que en el caso de nuestro país fue tal vez la primera nación en el contexto latinoamericano en implementar un modelo de estas características. Este modelo, podemos decir, presenta algunas problemáticas, sobre todo en relación al segundo periodo que le toca gobernar a Juan Perón, sobre todo, yo diría, en la época de la implementación del segundo plan quinquenal, porque hay una crisis que lo va a afectar, que nosotros también tuvimos trabajándola en la clase pasada, que tiene que ver con la crisis económica del año 49 al 52, ¿sí? Y en donde, bueno, Argentina logra recuperarse rápidamente, y ese periodo, podemos decir, de recuperación de esa crisis comienza en el 52 y finaliza en el 55, con la caída de Juan Perón, por la oposición fundamentalmente de dos de los tres sectores que en un comienzo lo habían apoyado. Hablo obviamente de la oposición que tuvo por parte de la Iglesia y del Ejército. El sector que siguió apoyándolo, el sector que siguió, se puede decir, durante toda la etapa que nosotros vamos a trabajar, que va aproximadamente del 55 al 66, es el sindicalismo. El sindicalismo, de alguna manera, lo va a seguir apoyando a Perón, y es tal vez el único que mantiene, yo diría, esa imagen del líder durante todo este periodo, aunque hay breves momentos en donde surgen algunas posturas, podemos decir, diferentes, en donde la idea es tratar de desplazar, podemos decir, el lugar de primacía que ocupaba Perón y llevar adelante la perspectiva de una mirada más neoperonista, como se llamó en ese momento. Entonces, para ir redondeando, esos sectores corporativos que lo apoyaron a Perón, esos tres primeros sectores,
tanto la iglesia como el ejército lo terminan abandonando y obviamente el sindicalismo es el que lo sigue apoyando. Entonces acá también algo importante para tener en cuenta es esa debilidad o falla que se produce en el marco de la industrialización. Con el primer plan quinquenal, al trabajar el gobierno de Perón, nosotros vimos que él intenta llevar adelante el desarrollo de un sector industrial en especial, que es el sector de la industria liviana. El sector de la industria liviana, como yo les decía en la clase anterior, está más vinculado al tema de la famosa industria blanca, la industria vinculada al consumo. Hablo de heladeras, hablo de electrodomésticos, que estaban fundamentalmente pensadas para, podemos decir, el mercado interno. No eran productos pensados para la exportación. Si bien es cierto, yo les decía que muchos de estos productos logran traspasar las barreras o las fronteras de nuestro país y tienen, yo diría, una muy buena llegada en países vecinos. Hablo, por ejemplo, de la producción de heladera Siam, que era una de las marcas más importantes en ese momento. En el segundo plan quinquenal, Juan Perón intenta llevar adelante el desarrollo de la industria pesada, ¿sí? Pero obviamente no lo logra. No lo logra porque necesita fundamentalmente incorporar capital, podemos decir capital extranjero proveniente de fuertes inversiones que en ese momento no logra él consolidar. Sobre todo, me gustaría recordar que la industria liviana también tuvo un grave problema en relación fundamentalmente a la incorporación de insumos, dado que tanto las maquinarias y muchas veces la energía dependían fundamentalmente de poder adquirirlas en el contexto del extranjero y muchas veces, en el caso fundamentalmente del petróleo, era necesaria sobre todo la inversión extranjera. Y esto nosotros lo podemos de alguna manera visualizar en los famosos contratos petroleros de la etapa que van a ser muy resistidos y que van a marcar, yo diría, ciertas controversias con la política peronista, sobre todo de aquellos sectores que decían que el mismo Juan Perón había traicionado las bases político-económicas sobre las cuales había sustentado su partido. Hablo fundamentalmente de la base que tiene que ver con la independencia económica, ¿sí? Al propulsar, por ejemplo, la firma de contratos petroleros con empresas fundamentalmente de origen norteamericano. Seguimos avanzando. En el marco internacional, ¿sí? El periodo que nosotros vamos a abarcar es un periodo, yo diría, sumamente complejo, un periodo de muchos cambios que se van a suceder a nivel mundo y que van a terminar impactando en nuestro país. En primer lugar, el contexto de la Guerra Fría, el surgimiento de la OTAN, ¿sí? La muerte de Stalin, el Pacto de Varsovia, la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso. Obviamente, esta etapa, la etapa de la Guerra Fría, es una etapa que aproximadamente daría su inicio, me animaría a decir, ya para el año 1948-49, con la famosa construcción del muro de Berlín, que va a terminar separando a las dos Alemanias, al territorio alemán en dos partes, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Tanto una porción del territorio alemán como otra porción del territorio alemán van a quedar bajo el ejido, por decirlo así, de tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Eso marca de alguna manera el inicio de lo que se conoce con el nombre de Guerra Fría. Una guerra que yo les decía en la clase pasada, no tuvo, en cierta manera, un enfrentamiento directo por parte de estos dos grandes bloques o por parte de estas dos grandes potencias. O sea, se buscaban imponer su sistema ideológico político, pero no lo hicieron a partir de enfrentamientos directos con sus ejércitos, sino que llevaron enfrentamientos, podemos decir, localizados en distintos lugares del mundo de manera indirecta, en donde algunos apoyaban a determinadas facciones en contra de una gran potencia y viceversa.
En líneas generales, la Guerra Fría termina en el año 1989 con la caída del famoso muro de Berlín y la apertura del bloque soviético a partir ya de 1991, sobre todo con el accionar de dos ministros que fueron muy importantes para la Unión Soviética, sobre todo en ese momento, que es el caso de Nikita Khrushchev y Mikhail Gorbachev. Pero bien, si hablamos puntualmente del periodo que estamos en este momento trabajando, así como primera parte de esta unidad, que es el periodo que va del 55 al 66, podemos decir que es una etapa de gran inestabilidad. Hay estabilidad, no hay conflictos importantes entre estas dos potencias. Solo algo para mencionar, tal vez la famosa guerra de Vietnam, en donde obviamente hay una intervención por parte de los Estados Unidos y una intervención que va a ser por primera vez muy criticada a nivel interno, ¿sí? A nivel interno, la misma sociedad norteamericana va a criticar esta intervención en Vietnam y que obviamente los resultados de este conflicto no le van a ser para nada beneficiosos a los Estados Unidos, que va a terminar perdiendo la guerra de Vietnam y va a ser, yo diría, uno de los puntos más oscuros dentro de este tiempo de la Guerra Fría y que también va a ser muy cuestionado por la sociedad, sobre todo de la década del 60. Hay algunas películas que hacen mención a esta cuestión de Vietnam, ¿sí? Seguramente ustedes han visto algunas de ellas pertenecientes a Hollywood. Obviamente que siempre muestran una visión de alguna manera diferente de lo que ocurrió en la guerra. La guerra le fue adversa a los Estados Unidos, o sea, fue una guerra hasta en cierta manera impopular, una guerra que le costó el prestigio al presidente que estaba en ese momento, que si mal no recuerdo era Nixon. Sí, también hay otra película como Forrest Gump, estoy seguro que algunos la han visto, que marca un poco el contexto de lo que yo les estoy mencionando. Por otro lado, se van a dar grandes transformaciones en el bloque soviético. Una de las transformaciones tal vez más importantes tiene que ver con la muerte de Stalin, ese gran líder soviético, que en cierta manera había llevado, podemos decir, una política tanto a nivel interno como a nivel externo, yo diría, muy dura, podemos hablar de cierta dictadura, ¿sí? Y que va a generar oposición y podemos decir conflicto, sobre todo por aquellos territorios que de alguna manera habían sido anexados por la Unión Soviética, sobre todo al finalizar la guerra, tal el caso de Polonia, tal el caso de Checoslovaquia, toda la zona vinculada a la zona de los Balcanes y a la Europa del Este. Entonces vamos a ver que comienza sobre todo un periodo de gran transición, ¿sí?, en la Unión Soviética, y después de la muerte de Stalin hay toda una revisión de las políticas dictatoriales que durante su gestión de gobierno se habían llevado adelante, y podemos decir que se abre un periodo de flexibilización, ¿sí? O tal vez un periodo un poco más, no digo liberal, pero sí un periodo no tan rígido como había sido anteriormente bajo el ejido podemos decir, del Ejecutivo a cargo de Stalin. En la situación internacional, sobre todo en este tiempo, se va a promover, yo diría, una convivencia pacífica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, una convivencia de alguna manera estable. Algo para remarcar del periodo es la famosa Revolución Cubana, que se va a producir en 1959 y que va a tener, yo diría, como punto neurálgico o punto de importancia el famoso desarrollo de lo que se denominó la Alianza, para el Progreso en el año 1961. En este marco nosotros vamos a ir trabajando sobre todo en lo que tiene que ver con la Revolución Cubana. Ahí ustedes están viendo dos personajes míticos de la Revolución. Por un lado, yo acá lo voy marcando con el cursor, el famoso Fidel Castro, y por otro lado, este médico argentino-cubano llamado Ernesto Guevara, ¿sí?, más conocido por todos como el Che.
Para ir avanzando sobre este tema y hacer un poquito de cronología de lo que sucedió, eh, en Cuba se va a instaurar a partir de la revolución un régimen de carácter socialista. Este régimen de carácter socialista tiene, yo diría, grandes implicancias para la Argentina, o es muy importante, porque sobre todo se da en el marco de América Latina y sienta las bases, podemos decir, o comienza a ser más visible, sobre todo para los militares argentinos, de que el comunismo, de que el germen del comunismo ya no está lejos, sino que está ahí, está al alcance de la mano, está cerca. Sobre todo en un contexto, podemos decir, de la década del 60, donde buena parte de América Latina estaba de alguna manera alineada con los Estados Unidos. Era una alineación de carácter unilateral, si ustedes quieren. Cuba había sido una isla perteneciente a España hasta 1898, en donde Cuba finalmente inicia su proceso de independencia. Recuerdo que fue una independencia tardía si la comparamos con la independencia de otros países de Latinoamérica, tal el caso, por ejemplo, de Argentina, que se logró independizar en 1816. Esa guerra de la independencia que se va a enfrentar en Cuba contra, obviamente, el Imperio Español, los cubanos la van a terminar ganando gracias a la intervención de los Estados Unidos. O sea, la intervención de los yanquis a favor de los cubanos, a favor de los patriotas cubanos, logra que finalmente esta isla logre su independencia de España. Por otro lado, este hecho de que los norteamericanos hayan apoyado a los cubanos en su independencia llevó a que Norteamérica implementara hacia Cuba una doctrina, sobre todo en ese momento, que tenía que ver con la famosa área de influencia natural. Esta independencia de Cuba va a generar, en cierta manera, una dependencia de Cuba de los Estados Unidos. Una dependencia que la podemos ubicar en dos frentes, un frente de carácter económico y un frente de carácter político. En lo económico, sobre todo, estaba vinculado a la producción, podemos decir, en ese momento cubana, que tenía que ver con cuestiones vinculadas al monocultivo, sobre todo la producción de azúcar. Y en la política, sobre todo, el tema de la Constitución, en donde se incorpora una cláusula que Estados Unidos podía intervenir políticamente si consideraba que los gobiernos que estaban al frente de Cuba, no eran convenientes a la política que Estados Unidos tenía en ese momento. O sea, como ustedes verán, había una posición bastante ambigua sobre esta constitución o este texto constitucional. Entonces, eso nos da a entender que Cuba no tenía fundamentalmente soberanía política sobre su territorio y que terminó dependiendo de los Estados Unidos. Y Estados Unidos también utiliza constantemente, podemos decir, la amenaza de la intervención, ¿sí? En la isla de Cuba vamos a ver diferentes, de alguna manera, periodos de gobierno, todos de ellos caracterizados, podemos decir, por un gran autoritarismo. Hasta el último periodo que tiene que ver con la famosa dictadura de Fulgencio Batista. Acá hay una gran intervención yanqui, ¿sí? Hay una situación económica fundamentalmente de dependencia. Y sobre todo, en el contexto internacional, se producen, podemos decir, diferentes focos de revolución en contra, obviamente, de este dictador que era Fulgencio Batista, que van a llevar a lo que se denomina más adelante la revolución cubana. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Me van siguiendo? Por lo menos denme un indicio de vida del otro lado, porque recuerden que yo veo la filmina que voy proyectando y no sé si me siguen escuchando sin problemas. Alguien que me habilite el micrófono del otro lado y me diga, sí, profe, lo vamos escuchando. Bueno. Profe, una consulta. Sí, decime.
¿Por qué se inició la Revolución Cubana? No, no La entendí eso. revolución, bien, la revolución cubana, ¿vos me hablas del periodo independentista o me hablas ya de la revolución en sí que va a liderar Ernesto Che Guevara con Fidel Castro? De Che Guevara y Fidel Castro. Fundamentalmente porque se oponían al gobierno dictatorial que ejercía el presidente cubano en ese momento, que era Fulgencio Batista. O sea, llevaba un gobierno de una gran opresión, sobre todo a los sectores de los trabajadores, a los estudiantes, ¿sí? Y que va a culminar en el 59, y tal vez empiece un poco antes, con este marco, llamémosle, de rebelión, que termina en esa revolución que lo saca del poder. Sobre todo era un poco lo que yo quería, lo que quería hablar, ¿sí? La rebelión va a comenzar en el ámbito de las universidades, sobre todo con los famosos movimientos estudiantiles, de donde va a provenir el famoso Fidel Castro, que se va a convertir como en el líder de la revolución. Por otro lado, también en este marco de rebelión tiene una importancia, yo diría, muy grande el desarrollo de lo que se denominó la guerrilla. ¿Sí? La guerrilla es una forma de guerra, podríamos decir, no organizada en un solo frente. O sea, son como focos dispersos a lo largo del territorio que atacan sobre todo al ejército de Batista y es como que le van prestando, yo diría, fuerza. Esta, este sistema de guerra de guerrillas, a ver, fue utilizado para que vos tengas un marco de comparación ya en la historia argentina en la época de Güemes. Si algo caracterizó a Güemes en la defensa, sobre todo del norte argentino, fue la famosa guerra de guerrillas. Él era un gaucho que atacaba con, ponele, 20 personas más montados a caballo en cualquier momento del día. No tenía un lugar específico para atacar. Atacaban y se dispersaban. Entonces eso causaba un temor enorme, sobre todo en los españoles. Ese sistema de guerra de guerrillas también era utilizado por los nativos de nuestro territorio, ¿sí? Y bueno, y en el caso de Cuba, va a ser usado por todos aquellos opositores al gobierno de Batista. Los focos finalmente se van a terminar imponiendo y toda esta gente que estaba en contra de este gobierno dictatorial va a ir marchando a La Habana. Obviamente acá tenemos la participación de estos dos grandes para la historia cubana, que es tanto el caso de Fidel como el Che, que van a protagonizar esta revolución y que van a terminar derrocando el gobierno de Batista, que estaba en cierta manera muy vinculado al gobierno norteamericano, ¿sí? El resultado de esta revolución, que yo no la voy a desarrollar en profundidad, simplemente vamos a hacer una pequeña reseña de la misma. Si por ahí ustedes quieren leer un poco más profundamente esto, hay algunos de los autores que hemos seleccionado que desarrollan un poco más el tema de la revolución. Un poco la idea o el resultado con el cual yo me quiero quedar acá es la instauración en Cuba de un gobierno socialista que va a estar fundamentalmente alineado a la Unión Soviética, ¿sí? Acá, chicos, es muy importante tener en cuenta el posicionamiento de Fidel Castro. Castro, en un comienzo de su carrera, por decirlo así, política o, no sé, revolucionaria, tenía más bien una mirada de carácter, yo diría, liberal. Y con el marco de la revolución va a ser un giro más bien a una postura más de carácter socialista, tal vez propulsado por el contexto internacional de lucha que se daba entre estas dos facciones que intentaban imponerse en el mundo, ¿sí? O tal vez como una forma efectiva de oposición a los Estados Unidos, en el caso de Fidel va a tomar partido por el otro bando, que es la Unión Soviética. A nivel mundial va a tener muchísima repercusión el tema de la Revolución Cubana, el surgimiento en otro lugar del mundo, sobre todo en América Latina, de un régimen socialista. Cuba se va a convertir en un país satélite de la política de la Unión Soviética y va a ser, yo diría, la base de operaciones que va a tener la Unión Soviética en el territorio americano. Y eso le va a preocupar muchísimo, sobre todo a su gran enemigo, que eran los Estados Unidos.
Este régimen socialista que se va a instaurar en Cuba no fue producido, podemos decir, por conquista o intervención directa de la Unión Soviética. Y en América Latina, sobre todo, hay surge, por decirlo así, una diría, opción política muy diferente a la liberal que había estado presente en ese momento. Los enfrentamientos que se van a generar entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante todo este tiempo van a llegar fundamentalmente a una política de acuerdo, o sea, va a haber acuerdos, como yo les decía. Ellos no se van a enfrentar directamente en el campo bélico. Nunca en el marco de la Guerra Fría se enfrentaron directamente el ejército norteamericano con el ejército de la Unión Soviética. Lo hicieron con conflictos bélicos que se producían en distintos lugares del mundo. Recién hablamos de Vietnam, podemos hablar de Afganistán, podemos hablar de Corea, que son algunos de los conflictos que se pueden remarcar durante, no puntualmente este tiempo, sino durante toda la etapa, ya viene entrada la década del 70. Me voy en chiquito, pero creo que es válido la aclaración. En Argentina va a impactar sobre todo el peligro comunista, el famoso peligro rojo, que comienza a hacerse, yo diría, mucho más visible. Y acá, sobre todo, tenemos que tener en cuenta la reacción que va a tener los Estados Unidos, con esa idea de intervenir cada vez más directamente en América Latina. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que ese germen pudiera instaurarse en los gobiernos de América del Sur y eso les causara a futuro un grave inconveniente dentro de la lógica de la bipolaridad que se manejaba en ese momento. Es por eso que cobra una importancia clave lo que yo les decía en la otra filmina, la famosa Alianza para el Progreso del año 61. Bueno, esta alianza, la Alianza para el Progreso, ¿sí? Podemos decir que va a ser una ayuda, sobre todo a América Latina, para promover vamos a decir, la situación de bienestar de su población. Y de esta manera poder, de alguna manera, propiciar un freno al comunismo que iba avanzando, yo diría, de manera muy fuerte en el territorio. Ya estaban en Cuba, así que no les costaba nada desplazarse hacia otros territorios de América Latina. Entonces, esa Alianza del Progreso, de alguna manera, quiso ponerle un freno a la posibilidad de que el comunismo se extendiera en el territorio de Latinoamérica. Sobre todo se basó en promover económicamente que estos países de América Latina estuvieran bien y que el comunismo obviamente no los atrapara. También en este tema de la Alianza del Progreso hay una necesidad de formación, sobre todo de los sectores militares. Es por eso que va a surgir, sobre todo en América Latina, la famosa doctrina de seguridad nacional. Y esta doctrina de seguridad nacional tenía o promovía por parte de Estados Unidos una formación de carácter militar y fundamentalmente podemos decir que era una formación anticomunista. Ya acá nosotros vamos a comenzar a ver el marco político en Argentina que va del 55 al 66. Esta etapa de gran inestabilidad política, yo digo inestabilidad política porque vamos a ver que no solamente la inestabilidad va a tener que ver con la cuestión económica y con la cuestión política, sino que el ámbito de la democracia, según algunos autores, podemos decir, es una democracia cercada. Hay otros autores que hablan que este periodo lo podríamos denominar una democracia tutelar o una crisis de la democracia. Tanto a mí como a la profesora Virginia Páez nos gusta denominarlo una democracia más de carácter cercada. ¿Por qué? Porque los gobiernos, sobre todo de este periodo que nosotros estamos analizando, no van a ser totalmente democráticos, son semidemocráticos. ¿Por qué? Y porque están permanentemente asediados o tienen permanentemente, yo diría, la sombra de un posible golpe de Estado.
Entonces, en el periodo que va del 55 al 66, que es esta etapa, vamos a ver que estos gobiernos semidemocráticos se van a terminar alternando con gobiernos militares o dictatoriales. Dentro de este marco vamos a ver lineamientos generales de la etapa, ¿sí? Por un lado, la Unión Cívica Radical, ya en el marco, podemos decir, de un peronismo proscripto. A ver, cuando yo hablo de un peronismo, me detengo ahí un poquito en el peronismo proscripto. Cuando yo hablo del peronismo proscripto, estoy hablando de un peronismo al cual se le impedía participar de las elecciones, ¿sí? Al marcharse Perón al exilio, Perón va a tener 17 años de exilio, una vez que cae su gobierno en el año 55, con una cañonera paraguaya, va a llegar hasta el Paraguay, de ahí va a ir a México y luego pasará a España, donde será de alguna manera recibido por otro dictador del momento que era Franco, el cual le dará asilo y permanece en España durante 17 años. Y bueno, desde allí intenta conducir al peronismo, sobre todo que se había resguardado en cierta manera, podría decir, en la cuestión del sindicalismo, ¿sí? Sobre todo ahí se encontraban las bases que se van a ir manteniendo hasta que Perón pueda retornar a la Argentina ya para comienzos de la década de 70 a una tercera instancia de gobierno, que eso lo vamos a ver más adelante. Con el peronismo proscripto se había disuelto de alguna manera el partido y, como les decía, Perón se había exiliado. Y en el marco del otro partido importante en este tiempo, la Unión Cívica Radical, podemos decir que se había dado como una especie de gran división interna. Esta división respondía, podemos decir, a posturas vinculadas al peronismo y sobre todo a los gobiernos dictatoriales de ese momento. Vamos a ver que el radicalismo se divide en dos facciones, la llamada Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo líder en ese momento va a ser Balbín. Después, sí, ya vamos a ver que a esta mirada también va a adherir el doctor Arturo Illia, que es una postura más bien cercana a la revolución libertadora. Y sobre todo sostiene que el peronismo debía ser extirpado de la realidad política argentina. O sea que el peronismo tendría que desaparecer, para que ustedes me entiendan. Y si bien el exilio de Perón había colaborado con no se tenía que negociar ningún tipo de, podemos decir, de concesiones con Perón, ¿sí? Más allá de que todos sabían que la fuerza electoral que tenía el peronismo seguía de alguna manera vigente. Entonces, esta gente de la Unión Cívica Radical del Pueblo no pactaba, no negociaba con el peronismo, entonces podemos ver también en los mismos una actitud de carácter colaboracionista, sobre todo con los gobiernos militares, ¿sí? Y podemos decir con cierta actitud golpista que se va a ir desarrollando sobre todo en esa época, ¿sí? Por otro lado tenemos la famosa UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, en donde lo vamos a tener el presidente Frondizi. El presidente, Frondizi, perdón, a Frondizi todavía no era presidente, ¿sí? A Frondizi. Frondizi se va, o a ver, la mirada de la UCRI va a ser diferente a la de la Unión Cívica Radical del Pueblo. UCRI quiere decir Unión Cívica Radical Intransigente. Esta parte del radicalismo se va a oponer a los gobiernos dictatoriales, tal vez lo podemos ubicar dentro de una rama mucho más institucional, en donde decía que el peronismo obviamente había tenido cosas malas, pero también había muchas cosas buenas que había logrado. Una de esas cosas buenas tenía que ver obviamente con el proceso de industrialización que se había llevado adelante durante todo el ejercicio, podemos decir, del Ejecutivo de Perón. Y por otro lado decían que no se los podía sacar de la realidad política argentina, que en definitiva el sector peronista, más allá de que no estuviera Perón, había que finalmente integrarlo. Por otro lado también está la posición de las Fuerzas Armadas, que tal vez es el sector más duro que vamos a encontrar en este tiempo,
y que tenían, yo diría, una mirada más de carácter tutelar y de protección de la democracia. La idea era cuidar a los presidentes y vigilarlos, sobre todo, de que no pactaran o no se acercaran al comunismo. Este, o por otro lado, que le pudieran dar poder a las bases peronistas, ¿sí? Y que se produjera un golpe de Estado. Eh, Se van a dividir a lo largo del periodo en diferentes sectores, ¿sí? Podemos ubicar fundamentalmente dos sectores, yo diría, distintivos. Un sector que era el sector profesional, en donde decían fundamentalmente que las Fuerzas Armadas se tenían que mantener al margen de la política. Y un sector que podríamos decir duro, que considera que las Fuerzas Armadas son depositarias del poder de la nación. Y eso la facultaba en cierta manera que pudieran intervenir en política, incluso, chicos, incluso gobernar. Por otro lado, tengo el último sector, que es la CGT, la Central General de los Trabajadores, ¿sí? Que surge más o menos en la década del 30 y que había sido uno de los sectores que había, de los sectores, podemos decir, corporativos, que había terminado apoyando a Perón para la llegada de este a la presidencia. Es el único sector que va a seguir apoyando a Perón, más allá de que Perón esté en el exilio, y que se va a mantener durante toda la etapa en donde el peronismo fue proscripto. Perduró, para que ustedes me entiendan, a lo largo de toda la etapa. Y dentro de la misma CGT va a haber líderes sindicales que van a adoptar, podríamos decir, distintas posturas ante los diferentes gobiernos dictatoriales, ¿sí? No solamente ante los gobiernos dictatoriales, sino también con estos gobiernos que podemos decir eran semidemocráticos. En cierta manera, algunos líderes tomaron una actitud más de carácter colaboracionista, ya lo vamos a ver en el caso del famoso Augusto Bandor, en donde intentaban por ahí negociar ciertos beneficios, sobre todo para el movimiento obrero, y también se vinculaban mucho con los sectores más combativos, generando huelgas y trabas en el gobierno de ser necesario. Dentro de este marco nosotros vamos a ver a la Revolución Libertadora, que hemos estado de alguna manera hablando en la última clase, ¿sí? El golpe de Estado que va a protagonizar este grupo de militares va a sacar a Juan Perón del gobierno, ese golpe de Estado del 16 de septiembre del 55, va a tener como principales protagonistas a dos militares. El famoso general Lonardi, que va a encabezar esa revolución, pero que va a tener un ejercicio del poder, como ustedes ven, bastante acotado, porque va a entrar a la presidencia un 23 de septiembre, que el 13 de noviembre va a ser ya depuesto. Ustedes me preguntarán por qué. Porque Lonardi, era un militar que si bien protagoniza esta revolución que saca a Perón del poder, sentía en cierta manera admiración por los logros que Perón había llevado adelante durante el tiempo que le tocó gobernar. Entonces, muchas de las políticas que el peronismo había llevado adelante, Lonardi las sigue. Y muchos lo catalogaron que era como seguir en un ámbito de peronización sin Perón. Era como que Lonardi intentaba seguir bajo el ejido de la política peronista. No sé si alguien del otro lado quiere preguntar algo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Bueno, Sí, profe, ¿sí? vamos bien. Perfecto. En este marco, bueno, Lonardi obviamente, por la cúpula de los militares, al ver que seguía más o menos los lineamientos que Perón había tenido en el gobierno, decían, bueno, ¿para qué lo sacamos a Juan Perón del gobierno si instauramos a un militar que sigue haciendo lo mismo que hacía Perón? Así que directamente duró muy poco y colocaron a el general Aramburu, tal vez la persona más antiperonista que podía existir en ese momento, ¿sí? Pedro Eugenio Aramburu. La acción política que va a llevar a Aramburu fundamentalmente es una acción, podemos decir, de desperonización, ¿sí? Tratar de que la sociedad argentina olvidara esta etapa del peronismo. Entre las cosas generales que hace este hombre, por ejemplo, es
sacar de circulación a la famosa constitución que se había establecido en el año 1949, esa famosa constitución peronista, y volver a la vieja constitución, ¿sí? O sea, en definitiva, la termina, si ustedes quieren, derogando, ¿sí? Derogando. Por otro lado, en ese proceso de desperonización se va a intervenir el sistema educativo, ¿sí? Sobre todo el tema de las universidades, se va a prohibir la CGT, el Partido Peronista, se van a perseguir a los líderes sindicales, se van a apresar a algunos. Y es acá donde, sobre todo en el ámbito sindical, se va a comenzar a dar la famosa resistencia peronista. Y en cierta manera esta resistencia peronista comienza, diría yo, de manera desorganizada, pero con el paso del tiempo, podemos decir, va organizándose. Algunos sectores se van a terminar levantando con Perón, sobre todo porque Aramburu dije con Perón, perdón. Algunos sectores se van a levantar contra el gobierno de Aramburu, sobre todo por la sanción de una ley, que es la famosa ley marcial, que es sobre todo una ley muy represiva y que propicia el enjuiciamiento de una persona, ¿sí? O sea, una persona puede ser ajusticiada sin que tenga juicio previo. O sea, la ley marcial siempre se aplica en contextos muy particulares. Es una ley que está habilitada dentro del marco constitucional y que en la Argentina se ha aplicado fundamentalmente en el contexto, sobre todo, de la guerra, puede ser en el contexto de algún problema a nivel, podemos decir, nacional, no sé, alguna catástrofe a nivel nacional. Si la memoria no me falla, fue aplicada, por ejemplo, la ley marcial en el famoso terremoto de San Juan, durante el gobierno de Perón, perdón, está bien digo, el gobierno peronista, pero a ver, Perón dentro de lo que fue el golpe del 43, ¿sí? Sobre todo fue aplicada en San Juan, para evitar por allí que personas dueñas de lo ajeno terminaran, yo diría, eh, sacándole las pertenencias a aquella gente que había quedado apretada por los escombros del mismo terremoto, ¿sí? Por ejemplo, hay relatos muy famosos que hablan de que mucha gente fue a ayudar, pero otra gente fue a robarle a los muertos. En ese tiempo era muy común, por ejemplo, que las personas utilizaran en su dentadura piezas de oro. Era muy común utilizar el oro, no solamente en piezas dentales, sino también en anillos, en aros. Y eso llevó a que muchos directamente iban y le sacaban la dentadura a los muertos, cadáveres que ya estaban hinchados, les cortaban los dedos para sacarle los anillos, las orejas. Entonces, a una persona que encontraban haciendo esto directamente no recibía juicio previo, lo colocaban en un paredón y lo fusilaban, para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que es la famosa ley marcial. Prohíbe también a Aramburu cantar el tema de la marcha peronista, nombrar a Perón, a Eva Perón, saca todo tipo de bibliografía que se había utilizado, sobre todo en la escuela primaria y en la escuela primaria para enseñar a leer y escribir, y en la escuela secundaria que hicieran mención al peronismo o a Juan Perón o Eva Perón. Y los diarios de época, ¿sí? Bueno, a ver, me ayuda los diarios de época, que ahí yo les voy a mostrar algunos, ¿sí? Empiezan a hablar ya de Perón como un ex dictador. ¿Sí? Y ese apoyo que en cierta manera comienza a tener Aramburu, pasado el tiempo, se desdibuja, ¿sí? Y bueno, y en esa pérdida de legitimidad de su gobierno, toma como marco una salida institucional que es el llamado a elecciones. Es así que en las elecciones de mayo del 58 se va a presentar Arturo Frondizi, ¿sí? Que acá lo están viendo. Yo en mi pantalla, a ver, lo voy a marcar con el mouse. Este es don Arturo Frondizi, que era perteneciente a la UCRI, a la Unión Cívica Radical Intransigente, que era tal vez la que tenía mayor simpatía o mayor vinculación con lo que había sido el peronismo. Acá hay un problema importante. Con un peronismo totalmente proscripto, en esas elecciones del 58, el partido mayoritario que tenía la posibilidad de llegar al poder no era otro que el radicalismo.
en sus dos divisiones, la UCRI por un lado y la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿sí? Una era liderada por Balbín y otra era liderada por Frondizi. En este marco que yo les estoy planteando, en este marco de elecciones, ninguno de las dos se sacaba ventajas significativas. A ver, si iban elecciones en ese momento, para que me entiendan del otro lado, era como un empate técnico. Entonces, ¿qué es lo que hace Frondizi? Busca de alguna manera aliarse con esos sectores peronistas y sobre todo en una votación que se hace previa, que hacen los militares para la cuestión de la reforma constitucional, en donde se dan cuenta que el voto peronista sobre todo sigue siendo muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Frondizi? Negocia con el sector peronista, negocia para poder ganar las elecciones, dado que si tiene el apoyo mayoritario de los votantes peronistas puede entrar al gobierno. Y ese es el famoso pacto que lleva adelante con Juan Perón. Hace un acuerdo con Juan Perón en donde se compromete de que si llega al gobierno le va a levantar la proscripción al peronismo. Finalmente, Frondizi es algo que no hace, ¿sí? Le prometió muchas cosas a Perón y no las terminó cumpliendo. Dentro podemos decir, de los puntos tal vez a destacar de Frondizi, bueno, el pacto con el peronismo, que yo ya les he mencionado, la polémica por la Ley de Educación Laica Libre del año 58, ¿sí? Es un gobierno, podemos decir, conflictivo en el ámbito económico. Ya con Frondizi se va a desarrollar el modelo desarrollista, el nombre que le da mención a la unidad, es este gran paradigma que va de alguna manera a marcar, yo diría, una estructura a nivel económico diferente a la que habíamos tenido en épocas anteriores, ¿sí? Como les decía, una etapa conflictiva, el apoyo que va a tener Frondizi fundamentalmente no le va a venir del partido, ¿sí? Le va a venir solamente de algunos sectores, también va a tener un conflicto con el peronismo, va a estar muy conflictuado con las Fuerzas Armadas, y entre las cuestiones más importantes a mencionar o a destacar, podemos decir la Ley de Enseñanza Universitaria, que habilitaba sobre todo a las universidades privadas a su creación, ¿sí? En ese momento, bueno, estas universidades privadas, en una gran mayoría, en un gran porcentual, eran universidades privadas bajo el ejido de la Iglesia Católica, ¿sí? Se les permite la creación y la emisión de títulos habilitantes sin que tuvieran luego la necesidad aquellos egresados de estas universidades de revalidar sus títulos en una universidad nacional. A ver, acá se generó un grave problema entre aquellos que defendían, por ejemplo, la creación de este tipo de universidades de carácter privada católica y aquellos que apoyaban a la universidad, sobre todo pública. Por eso ahí hablo de una polémica sobre la educación laica y libre, que en definitiva se planteó bajo estos términos, ¿sí? El hecho de una universidad laica, o sea, bajo el ejido de la Iglesia Católica, y una universidad libre. Y que viene también, yo diría, del marco de la famosa doctrina que va a predominar allá en la famosa reforma universitaria protagonizada en Córdoba en el año 1918, en donde se promueve sobre todo la educación laica, ¿sí? Una educación no confesional, una educación que no estuviera bajo el ejido de la Iglesia, sino que en definitiva el Estado fuera el que la controlaba, sin dejar, por decirlo así, lugar, si ustedes quieren, a la iniciativa privada. En este marco es importante destacar que ya existían instituciones educativas secundarias de carácter católico, pero todavía la universidad no había sido un ámbito de disputa. Bueno, la ley se va a mandar al Congreso, va a haber mucho debate, va a haber marchas, va a haber muchísima conflictividad. Sobre todo en el marco de estas dos ideas, educación laica versus educación libre. La ley se va a terminar sancionando, pero no se logró reglamentar, ¿sí? Esto se haría mucho más adelante. Por otro lado, Frondizi va a buscar de alguna manera tratar de amigarse con el sector sindical.
sobre todo a partir de propiciar la suba de los salarios de los trabajadores. Va a tener una fuerte oposición, sobre todo con los sectores sindicales del peronismo, más allá de que se da una suba en los salarios, la oposición sí, porque no cumple con lo que había acordado con Perón, o sea, no le levanta la proscripción al peronismo, ¿sí? Entonces, en este marco de no levantar la proscripción, de un marco en donde la conflictividad va en ascenso, lleva adelante ese famoso plan que es el plan Conintes. Plan Conintes quiere decir, Conintes, la palabra es conmoción interna del Estado, ¿sí? Y va a ser un plan que se aplique entre el 58 y el 61, en donde fundamentalmente las Fuerzas Armadas son las encargadas de mantener el orden social y reprimir, por ejemplo, todo el ámbito de huelgas o de marchas que pudieran llevar adelante los sectores de los trabajadores. Por eso les decía yo que este tipo de gobiernos es un tipo de gobierno semidemocrático, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una permanente intervención de las Fuerzas Armadas, cosa, por ejemplo, que no existe en una democracia plena, ¿sí? Eh, por otro lado, hay una hecatombe, que yo diría es el punto más importante a tener en cuenta y que fundamentalmente lo hace caer a Frondizi, ¿sí? Que es esa reunión secreta que va a mantener con el Che Guevara. El Che Guevara llega a la Argentina, obviamente, totalmente, no sé si decir camuflado, pero, a ver, llegó en máximo secreto, su persona había sido totalmente manipulado en el sentido de que llegó un Che Guevara con bigote, pelado, obviamente aquel que lo veía no se daba cuenta que era el líder de la Revolución Cubana, ¿sí? Uno de los líderes de la Revolución Cubana. Tiene una reunión secreta y bueno, las Fuerzas Armadas terminan de alguna manera enterándose de esta situación y directamente lo van a sacar del poder, ¿sí? Lo van a obligar como a renunciar. Es allí también donde se da en el marco del siglo XX, sobre todo en la historia política de nuestro país, tal vez una primera instancia de lo que se denomina la acefalía presidencial. Cuando un presidente renuncia o sale del poder, toma el poder, podemos decir, el presidente de la Cámara de Senadores, ¿sí? Que está en el Congreso. Y en cierta manera también Frondizi va a permitir al neoperonismo que cobre, yo diría, importancia, que cobre protagonismo. El neoperonismo eran aquellos que intentaban imponer a algunos partidos que seguían ciertos lineamientos políticos peronistas, pero sin Perón. Era como un peronismo sin Perón, para que ustedes me entiendan. Es así que muchos de estos partidos van a surgir, obviamente, con nombres diferentes, y se van a presentar a las elecciones, y bueno, las Fuerzas Armadas obviamente van a hacer un golpe de Estado, Frondizi va a buscar negociar, pero no lo va a lograr. Es así que, bueno, me adelanté un poquito, pero vamos a ver que para el año 1962 vamos a tener, como yo diría, en ese marco de acefalía presidencial, la presidencia de el presidente de la Corte de Justicia, que era José María Guido, ¿sí? Guido, a ver, lo que le interesaba era negociar con los diferentes sectores y llamar rápido a elecciones. Por eso su ejercicio de poder va a ser muy acotado, simplemente va a estar 7 meses en el poder. Con un peronismo proscripto, gana en definitiva la otra rama del radicalismo, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que en este momento va a presentar como candidato al doctor Ilía, ¿sí? Y también Ilía va a estar en un periodo corto, más o menos va a asumir el 12 de octubre de 1963 y va a caer a partir de un golpe de Estado el 28 del 6 del 65, o sea, va a haber un ejercicio de poder también bastante corto, de casi 2 años. No va a terminar negociando con Perón y bueno, en estas elecciones, ¿sí? El doctor Ilía, que va a ser el próximo presidente que va a entrar al poder, va a ganar con el 25% de los votos. Esto a nivel político es muy bajo, o sea, para que ustedes me entiendan, tiene una legitimación popular sumamente
baja. Y en estas elecciones, para que tengan solamente un marco de comparación, el voto peronista simbolizó solamente simbolizó el 20%. Ustedes imagínense, ganó la presidencia con el 25%, cuando el voto peronista era del 20%. Obviamente un voto peronista que fue un voto en blanco. El resto fue de los partidos políticos menores, por decirlo de esta manera. Solamente para hacer una analogía en el tiempo, en el marco histórico, quien ha logrado ganar con un porcentual de votos tan bajo, no fue otro que el doctor Kirchner, ¿sí? Cuando llegó al poder en las elecciones con las cuales se enfrentó a Carlos Menem, bueno, que gana Kirchner y ganó solamente con el 25%, y que lo podemos asemejar con Ilía, un nivel de legitimación por parte de la población extremadamente baja. Cuando entra Ilía al poder, obviamente va a tener la oposición del peronismo, va a tener la oposición de la UCRI, de otros partidos políticos y de las Fuerzas Armadas, tal vez en cierto momento del ejercicio del poder, ¿sí? Ilía va a emprender una política que podemos decir fue una política acertada en materia económica. Este hombre se caracterizó por su gran honestidad, ¿sí? Y sobre todo por gobernar a través de las instituciones. Si hay algo que podemos destacar del doctor Ilía es eso, es la honestidad. Tal vez fue el político más honesto que tuvimos como presidente en la historia de nuestra Argentina, ¿sí? Era un médico cordobés, respetaba la democracia, era un hombre que respetaba la libertad de expresión, la austeridad, ¿sí? Era una persona sumamente austera en cuanto tanto a lo que eran los gastos personales como los gastos estatales. Vamos bien, del otro lado, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Se va escuchando bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto, continuamos. Era un hombre que va a militar a partir de su gran honestidad. Yo, esto lo digo a nivel personal, creo que sin lugar a dudas la presidencia de Ilía está dentro de las mejores presidencias que tuvimos en el contexto del siglo XX. Si yo tengo que marcar 3 presidentes del siglo XX, uno de esos 3 es el doctor Ilía. Una política impecable desde el ámbito de la honestidad de un funcionario público, muy difícil de ver en la actualidad. En cuanto a la política exterior, bueno, algunas cuestiones de Ilía, sobre todo el tema de Malvinas, que lo logró incorporar a la ONU, que no es menor, ¿sí? A la Organización de Naciones Unidas, o sea, puso en el tapete el tema de la cuestión Malvinas ya en ese momento. En materia de política exterior, busca aprobar la famosa ley de salario mínimo, vital y móvil, ¿sí? Y sobre todo una ley que finalmente no va a terminar aprobándose por la oposición de los otros sectores que yo les mencionaba. También va a haber un estatuto de los partidos políticos, fundamentalmente para que recibieran financiamiento del Estado, ¿sí? O sea, ¿qué les quiero decir con eso? Que los partidos políticos a partir de ese momento comienzan a recibir cierta cantidad de dinero por parte del Estado para el ejercicio de la política en un ámbito democrático. Y sobre todo la famosa ley de asociaciones sindicales, ¿sí? Que va a llevar sobre todo a la oposición y al surgimiento de un gran sector que va a ser contrario a la política de Ilía. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los sindicalistas o el cuerpo sindical habían estado organizados, podemos decir, de una manera verticalista, centralizada, si ustedes quieren, desde el peronismo. Ilía va a proponer, por ejemplo, una representación de las minorías y una descentralización. Por lo tanto, todos los sindicatos, que en la mayoría eran peronistas, se oponen e inician una fuerte campaña de desprestigio junto también con ciertos sectores empresariales. Sobre todo por esto, porque Ilía no va a favorecer la entrada de capital extranjero. Por eso los grandes empresarios de capital internacional se van a terminar oponiendo a él. Inician esa famosa campaña de desprestigio, ¿sí?
A ver, a la figura de Elías la asemejan a la figura de una tortuga, de una persona que no está a la altura de las circunstancias, de una persona que ya es bastante grande para estar en el poder, que no toma las decisiones acertadas. Tomando palabras un poco o tomando un ejemplo de esto que llevan adelante los sindicatos, el famoso operativo Tortuga que va a realizar la CGT, en donde en la Plaza de Mayo va a ser como una suelta de tortugas, ¿sí? Tratando de dejar en claro que estaban en contra de esa lentitud que el presidente reflejaba en ese momento. Todo esto que yo estoy marcándoles va a llevar finalmente al golpe de Estado que va a sufrir el presidente Ilía en el año 66 y que se va a conocer con el nombre de la famosa Revolución Argentina y que va a llevar en este marco a tres presidentes hasta el año 1971. El caso de Onganía, Levingston y Lanús. El intermedio, Levingston, es alguien que era nacido en la provincia de San Luis y que no alcanzó a estar casi un año en ejercicio del poder dentro de ese marco de gobierno dictatorial. Bueno, vamos al ámbito económico, ¿sí? Del periodo 55-66. Dentro de este marco yo sobre todo resaltaría el famoso informe Presbich, ¿sí? Que se da sobre todo en el marco de la Revolución Libertadora. Eh, este informe no desarrolla, a ver, en la Revolución Libertadora, para que ustedes me entiendan, no se desarrolla una política económica planificada, ¿sí? Eh, a ver, van resolviendo como a medida que van avanzando en la situación. Lo relevante de este informe que yo de alguna manera les estoy acá mencionando es que Presbich era secretario de la CEPAL. La CEPAL era una comisión de la ONU que estaba más vinculado a la asistencia económica para América Latina y el Caribe. Presbich era un argentino que hace, podríamos decir, un análisis de la situación económica del país después del peronismo y identifica, podemos decir, algunas cuestiones principales o errores que el peronismo tuvo en el ejercicio, sobre todo económico. Presbich decía que el peronismo desalentó sobre todo la producción primaria, dado que la producción agroexportadora fundamentalmente la terminaba vendiendo el YAPI, y que este capital, el YAPI, luego lo llevaba a la industria, pero que desalentaba la producción del sector agroexportador. No había una exportación importante para generar divisas, sobre todo en ese tiempo. No se fomenta el desarrollo de las industrias de base. Cuando yo hablo de industrias de base, estoy hablando de la vinculada a las maquinarias y sobre todo el sector energético. Todos los insumos, ¿sí? que necesitábamos para, por ejemplo, el desarrollo de la industria liviana, finalmente lo terminábamos comprando afuera, lo terminábamos importando, por lo cual muchas de las divisas que lograba obtener el país se iban de esta manera de la Argentina. Había entonces un fuerte déficit fiscal por parte del Estado y a esto se le va a sumar también el excesivo gasto público, sobre todo llevado adelante o propiciado por esa política de Estado que había llevado el peronismo, que era la política del Estado de bienestar o el Estado benefactor peronista. Presbich proponía algunas soluciones inmediatas, ¿sí? Que estaban en el marco de lo que se llaman las políticas ortodoxas, podemos decir más cercanas al liberalismo clásico. Estas eran, por ejemplo, devaluar la moneda, congelar los salarios, reducir el gasto público. Las empresas estatales que generaban mayor gasto al Estado había que volverlas a privatizar, ¿sí? Esta idea era de racionalizar del Estado, para que ustedes me entiendan. De esta forma se lograría de alguna manera estabilizar la economía y evitar el flujo de divisas, o sea, que el dinero que estaba en nuestro país se terminara yendo del mismo. Propone soluciones a largo plazo, desarrollar industrias de base, las industrias energéticas, controlar el gasto público, tratar en definitiva que el Estado no fuera un Estado, podemos decir, deficitario, ¿sí? Deficitario. Estas políticas finalmente no se terminaron implementando
y solo se implementó, podemos decir, lo ortodoxo, que era lo que yo les estaba recién, el hecho de bajar el nivel de los salarios, disminuir el gasto público. El segundo punto, ¿sí?, que me gustaría en este momento trabajar es el tema de Frondizi y el desarrollismo. A ver, la política concebida por Frondizi era una política a largo plazo, pensada y planificada, a diferencia de la anterior que yo les estaba mencionando. Y en cierta manera tenía una vinculación con este informe previo. El desarrollismo fue estudiado, analizado, tanto por Frondizi como por otro político del momento que se llamaba Rogelio Frigerio, ¿sí? La idea es el desarrollo económico propio de los países de América Latina. En general tiene que ver con lo que decía la CEPAL y con la promoción de Estados Unidos en relación a que los habitantes de América Latina lograran cierto bienestar. Y sobre todo en esa idea de evitar que el comunismo lograra incorporarse en estas naciones. El desarrollismo sobre todo va a promover el crecimiento económico, por ejemplo en países como Argentina, a partir de la industrialización, sobre todo del sector pesado, ¿sí?, de las famosas industrias de base y las industrias energéticas, que se iban a lograr, según este modelo desarrollista, a partir sobre todo de la inversión de capitales extranjeros. Este proyecto desarrollista, tanto de Frondizi como de Frigerio, fue bastante detallado en las medidas que fue tomando, ¿sí? Acá en líneas generales nosotros podemos hacer un diagnóstico la propuesta que tuvo tal proyecto, ¿sí? Este material, sobre todo, ustedes lo pueden profundizar a partir de la lectura de uno de los autores que hemos propuesto con la profesora Páez, que es leer el texto de Bellini y Corol, ¿sí? En tanto, podemos decir, se aplicaron políticas de carácter ortodoxo y heterodoxo, entre las cuales puedo mencionar, la industrialización, la tendencia de la industrialización peronista, la política de la libertadora, escasa integración vertical del aparato productivo, insuficiencia del ahorro nacional, carencia de infraestructura y fuentes de energía, que tal vez es uno de los puntos cruciales dentro de este sistema, ¿sí? Y la propuesta, impulsar la industria pesada, siderúrgica y minería, el petróleo, la petroquímica, la modernización del sector agropecuario, la infraestructura de rutas y caminos, que esto en líneas generales se va a lograr, ¿sí? Es muy interesante el desarrollo, sobre todo, de obras de infraestructura vinculados al tema de las comunicaciones, el desarrollo de rutas, caminos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Por ahí yo acá no lo he colocado, pero es también interesante el desarrollo de ciertas acciones que tienen que ver con la producción de energía, ¿sí? El llamado capital extranjero, reducir el gasto público. Son algunas de las medidas que ustedes pueden llegar a tomar. Dentro del gasto público hay un aumento salarial del 60% para los trabajadores del sector privado, con la absorción de los aumentos desde febrero del 56, lo cual implicó a lo sumo un 30% de aumento. Esto que yo estoy diciéndole, podemos decir que fue en cierta manera no tuvo tanto agradecimiento por parte de los sectores trabajadores, porque en definitiva, más allá de que se propiciaba por parte del gobierno un aumento salarial interesante, el nivel de vida y la inflación era como que licuaba este aumento que se les terminaba otorgando. Hay una privatización y devolución de las empresas multinacionales que se habían logrado privatizar en la época peronista. Es como que todas aquellas empresas que pertenecían al Estado, ¿sí?, vuelven a ser concesionadas o privatizadas hacia sectores vinculados sobre todo al capital extranjero. El capital extranjero en este momento, podemos decir, podía invertir en la Argentina y se le permitía lo que es la remisión ilimitada de utilidades. ¿Qué quería decir esto? Que la ganancia de la producción de determinadas empresas, ¿sí?, la podían sacar fuera del país sin pagar ningún tipo de impuesto, ¿sí? Esta es una política, podemos decir, muy conflictiva, sobre todo
vinculado al tema de la inversión extranjera, porque desde el punto de vista económico, podemos decir que hay una gran fuga de capitales que se va a dar en este tiempo. Y sobre todo en el campo de las inversiones que podían llegar a realizar los capitales extranjeros, esas inversiones en definitiva iban a ser de alguna manera direccionadas por el Estado. Acá podemos ver sobre todo el tema de la ley de promoción industrial, ¿sí? Que va a ser muy interesante, sobre todo en ese tiempo. La famosa batalla del acero, la importancia que va a cobrar Somisa, sobre todo en este tiempo, la famosa batalla del petróleo, que es uno de los puntos tal vez más conflictivos que tuvo Frondizi en su política. ¿Por qué? Porque va a negociar con las multinacionales por el procesamiento del petróleo, sin YPF, ¿sí? Que era la industria, podemos decir que era la empresa estatal. Una negociación que va a ser una negociación secreta, una negociación por decreto, sin licitación pública, y en donde prácticamente no tiene directamente participación el Congreso. Y esto va a generar a futuro una gran oposición. ¿Qué es lo que pretendía al hacer esto Frondizi? Y pretendía finalmente que nuestro país lograra el autoabastecimiento en la cuestión del petróleo. Se logra, podemos decir, se logra autoabastecer, pero no así para el ámbito de la industria. O sea, la industria necesita un gran volumen de energía. Se logró el autoabastecimiento para el consumo de la sociedad, pero no así para pensada esta energía en función de la industria, para que ustedes me entiendan. Por esa apertura del capital internacional es lo que le va a generar mayores críticas, sobre todo en la cuestión de las utilidades que finalmente va a tener nuestro país. En la política monetaria podemos decir que es una política más heterodoxa, hay una gran emisión monetaria que tiene como finalidad, podemos decir, reactivar la economía, pero a ver, no logra la reactivación y sí lo que logra es fundamentalmente el aumento de la inflación, ¿sí? Entonces hay una política fiscal con un 9% del PBI, hay emisión monetaria, hoy hay un aumento de la inflación de un 31.6%, ¿sí? Hoy ya no sé cuánto estamos en la cuestión inflacionaria en la Argentina, si la inflación en nuestro país hoy es alarmante, es alarmante. Bueno, hay un plan de estabilización y desarrollo que va a poner en marcha en diciembre del 58, que consiste fundamentalmente en solicitar un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional que le daba 254 millones a cambio, ¿sí? De que la Argentina implementara algún tipo de política ortodoxa que obviamente ellos nos incitaban a llevar adelante. Cuando yo hablo de políticas ortodoxas, estoy hablando del congelamiento de salarios, estoy hablando de, por ejemplo, congelar salarios, pero no así congelar precios. Permitir que los precios aumenten, aumentar los impuestos, devaluar la moneda y sacar sobre todo trabas al mercado cambiario. Y acá hay algunas cuestiones muy generales para que ustedes después lean y vean en el momento que vayan haciendo el repaso. Los resultados. ¿Sí? Hay una caída del salario real, ¿sí? El salario del trabajador cae ostensiblemente y esto repercute directamente en el consumo, porque si el trabajador ya no cuenta con el dinero necesario que le permite satisfacer sus necesidades básicas, es mucho menor lo que puede consumir. La caída del consumo lleva también a la caída de la actividad industrial, porque ya no hay tanta demanda de productos, ¿sí? No hay tanta demanda de productos, la gente no tiene para comprar, entonces podemos ver que el resultado de toda esta debacle económica va a ser finalmente un ciclo de huelgas que se va a dar a partir sobre todo de los sectores sindicales que yo les había mencionado en minas anteriores. Hay un cambio de ministro, sí, llega en el 59 el ministro Álvaro Sogaray. Álvaro Sogaray es muy conocido por esa frase que está en la fotito, ¿sí? Que si ustedes le preguntan a sus abuelos o a gente grande que a lo mejor vivió el periodo
Y le dicen, ¿qué frase siempre repetía Alzogaray cuando salían los reportajes por televisión? Hay que pasar el invierno, ¿sí? Como diciendo, bueno, hay que pasar el invierno, el que pasa el invierno logra sobrevivir y a la debacle económica que se daba en ese momento. Esta situación de crisis económica no iba a generar un cambio en la política estatal, o sea, sino que se iba a mantener la misma política ortodoxa que se venía utilizando. Sobre todo para intentar superar la crisis se van a seguir, como en buena parte de nuestra historia, la receta que por allí deja el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Sigue la política fiscal, sobre todo el déficit que tenían sobre la Argentina en relación al gasto público. Podemos decir la famosa racionalización del Estado se lleva adelante a partir, por ejemplo, de una política vinculada a los despidos, sobre todo con una finalidad, reducir el gasto público. Los resultados del desarrollismo. Es muy criticada la reactivación, ¿sí? Hay caída de los salarios, no aumenta el PBI. Si bien yo les decía, hay un interesante desarrollo en obras de infraestructura que tienen que ver con caminos de autopistas, solamente se registra un crecimiento industrial en el ámbito del cemento, de la producción de cemento, sobre todo porque el cemento era uno de los productos que se utilizaban para construir caminos, autopistas en ese momento. El déficit fiscal se va a reducir, la producción agropecuaria, sobre todo, no tiene una gran recuperación con el desarrollismo, hay un fuerte crecimiento de las industrias de base y hay un aumento en la remisión de utilidades a empresas extranjeras. Hay un flujo permanente de divisas al exterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Estas divisas se desvían directamente y se van al exterior, lo cual impide que el país pueda tener un crecimiento, ¿sí? Y esto también en un marco de permanente endeudamiento externo, sobre todo por préstamos que se le solicitan al Fondo Monetario Internacional. En el 62, ¿sí? Con el presidente Guido, que yo les he dicho es el presidente que toma el poder después de que Frondizi renuncia, ¿sí? Hay distintos ministros, entre ellos se sigue con el mismo Alzogaray, porque yo les decía, la perspectiva de Guido era lograr de que se llamara a elecciones rápidamente y no estaba buscando, podemos decir, darle solución a la cuestión económica, sino que él quería sobre todo una rápida salida institucional, el llamado elecciones. La crisis se va a profundizar y se va a seguir sobre todo con las medidas ortodoxas que ya se venían aplicando. Después tenemos en la presidencia de Ilía a otro ministro de Economía que se llamó Eugenio Blanco, en donde vamos a ver que hay una combinación de diferentes políticas heterodoxas con políticas ortodoxas. Hay emisión monetaria, podemos decir, expansiva, que busca generar sobre todo demanda, complementa la cuestión monetaria con evaluaciones periódicas, regulada así a través del Banco Central. El mercado internacional, yo diría que nos es bastante favorable porque aumenta significativamente el precio de los cereales, se va a equilibrar la balanza de pagos, ILIA va a rescindir algunos contratos petroleros y sobre todo va a llevar adelante, diría, una política más de carácter nacionalista. Se reactiva la economía para mejorar la exportación, ¿sí? El problema de la deuda externa se logra disminuir y LIA va a tener va a llevar adelante leyes que van a, sobre todo, a ser muy discutidas por grandes corporaciones, sobre todo la famosa ley de medicamentos, y el tema de los contratos petroleros que había firmado Frondizi, que con ILIA de alguna manera son dejados de lado. En el ámbito de la, podemos decir, de la sociedad, hay diferentes líneas de evolución del sindicalismo, sobre todo vinculados a la resistencia y protesta que van a surgir desde los sectores más bien del peronismo, ¿sí?
Y hay una gran resistencia por parte de las líneas sindicales frente a estos gobiernos, tanto dictatoriales como semidemocráticos que hemos visto. Y como yo les decía al comienzo, en un primer momento son bastante desorganizados, pero con el paso del tiempo comienzan a estar más ordenados. Hay oposición a Frondizi porque no levantó la proscripción al peronismo, intenta Frondizi ganarse el favor a partir del aumento salarial, pero obviamente no lo consigue y aplica políticas represivas que ya estuvimos hablando. Con Ilía el factor del poder y la columna vertebral del peronismo, Ilía intenta una ley de asociaciones profesionales, intentaba descentralizar la organización de estos sindicatos y generó también una fuerte oposición, ¿sí? Los sindicatos, sobre todo en este momento, se van a oponer efectivamente a todos estos gobiernos que nosotros estamos viendo. Va a haber en esta época cambios en la cúpula de la CGT, de la Central General del Trabajo. Se van a colocar conducciones que no son peronistas y la situación en cierta manera comienza a normalizarse ya para el año 57. Y allí se va a producir la división en la CGT o en esta línea sindical, ¿sí? En dos grupos. Un grupo que son las famosas 62 organizaciones peronistas, lideradas por Augusto Bandor, y los 32 gremios democráticos no peronistas. Estas 62 organizaciones peronistas que va a liderar Augusto Bandor intentan sobre todo llevar adelante lo que se llamó el neoperonismo, o sea, un peronismo sin Perón. Se da cuenta que el poder del Bandor se da cuenta de que el poder del electorado peronista es muy grande, sigue siendo muy fuerte, y busca la manera de reencauzarlo sin necesidad de contar con Perón. Y tiene una actitud, llamémosle, colaboracionista con los gobiernos semidemocráticos radicales del periodo, ¿sí? El fin es lograr que lo habiliten a participar de las elecciones con las listas que va a presentar el neoperonismo. Ilía, más allá de que muchos decían que era una tortuga, que estaba ya grande para ejercer el poder y que muchas veces no tomaba decisiones acertadas, se da cuenta que tal vez la amenaza que tenía su gobierno no venía tanto de Perón, sino más bien de Bandor, ¿sí? Y le permite la presentación del PJ, permite Ilía, en elecciones que se llevan adelante en Mendoza, la presentación del PJ peronista, ¿sí? Y también la presentación de las listas del neoperonismo. Bueno, a ver, Augusto Bandor es derrotado, ¿sí? En esas elecciones que se dan en Mendoza, gana el PJ peronista y es una derrota política para Bandor. Y bueno, y obviamente esto hace que termine desapareciendo como figura importante dentro de la política. Y bueno, y esta idea de que no se podía direccionar obviamente a los votantes sin la figura de Perón que subyace y podemos decir y sigue vigente. Y acá, ya para ir cerrando la clase de hoy, vamos a ver que hay signos de cambio de época que son muy interesantes, ¿sí? La juventud como actor político, sobre todo con esta idea de que el exilio Perón promueve ciertos sectores más vinculados con la izquierda del partido, en esa idea de tratar de retornar al país, ¿sí? Es un tiempo en donde vamos a hablar de la izquierda y la derecha, y ya lo vamos a profundizar en la clase siguiente. Acá yo les recomiendo, sobre todo a los que me están escuchando, ver el texto de Novaro, que hace un relato general de la época. En la juventud se enmarca dentro de la figura del militante, sobre todo en este contexto de la Revolución Cubana, un cuestionamiento de los roles dentro de la familia, el papel que empieza a tener la mujer en el ámbito político, en el protagonismo económico, hay un cuestionamiento del rol tradicional, sobre todo en este tiempo surge la figura del militante, y se vincula muchas veces con movimientos que han surgido a nivel internacional, como el hippismo, el feminismo. Influye en la organización social argentina. Hay una crisis de la convivencia social contra los empresarios
que en muchos casos se comienzan con los secuestros y ataques a las casas que les pertenecen. Entonces ya en este tiempo vamos a ver una lucha entre el sector obrero y el sector empresarial. Y bueno, y los militares formados en la doctrina de seguridad nacional. La síntesis del periodo, ya para ir cerrando, en política, una democracia débil, no surgen nuevas fuerzas políticas importantes, en lo económico, ciclos de expansión y recesión, cambios bruscos en la política económica, se pasa de políticas heterodoxas a ortodoxas, ¿sí? En un vaivén, yo diría, permanente. Hay un fuerte endeudamiento externo con organismos multinacionales, en especial el Fondo Monetario Internacional, y en la sociedad la importancia que cobra el sindicalismo, el intento de llevar adelante un peronismo sin Perón y que Perón sigue intentando definir su rumbo a partir de, sobre todo, yo diría, las líneas renovadoras que van a surgir dentro del peronismo, entre las cuales vamos a encontrar esas líneas más vinculadas con los sectores de pensamiento más socialista o vinculados con el contexto de la revolución, que luego daría origen a líneas como Montoneros. Bueno, hasta acá, chicos, hemos llegado en la clase del día de hoy. Yo no sé si del otro lado hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si no ya damos por cerrada esta primera parte de la unidad número 5. No sé si alguien quiere hacer